Hola amigos, hoy quería hablarles de la domesticación de los cánidos, pero antes que nada agradecerle a Loudmind por su colaboración con los Supergracias, que me ayuda a traerles la historia de estos amigos peludos. Desde el chihuahua hasta el San Bernardo, pasando por el galgo ruso o el borzoi con su cráneo increíblemente alargado, los perros de hoy en día muestran una excepcional variedad de formas, aunque todos descienden del mismo ancestro, el lobo gris. Esta gran variabilidad es muy reciente, ya que está vinculada con las selecciones intensivas realizadas en los últimos 200 años para crear las 355 razas reconocidas actualmente por la Federación Cinológica Internacional. Pero, ¿qué sabemos de la aparición de los primeros perros en la prehistoria? Esta es la cuestión que se abordó en un artículo de la revista científica Procedimientos de la Real Sociedad B. Todos los perros proceden del mismo ancestro, el lobo gris. Hace al menos 15.000 años, lobos poco temerosos y de un linaje ya extinto se habrían sentido atraídos por los asentamientos humanos, probablemente para aprovechar los restos de comida. Los humanos prehistóricos también se habrían acercado a estos lobos que les habrían ayudado a cazar o a proteger sus campamentos contra los ataques de otros depredadores. Habríamos domesticado a los menos salvajes, facilitando que se reprodujeran. Esta domesticación fue acompañada de numerosos cambios genéticos, fisiológicos, de comportamiento e incluso físicos, la mayoría de ellos involuntarios. Entre los cambios morfológicos, los arqueozoólogos, expertos en las relaciones entre humanos y animales en el pasado, y los paleogenetistas observaron variaciones en el color del pelaje, una disminución del tamaño, diferencias menos marcadas entre machos y hembras, y la conservación de rasgos más bien juveniles, lo que se traduce en cambios en las dimensiones del cráneo, con un hocico fuertemente marcado y acortado, y anomalías dentales más frecuentes, como ausencia o rotación de ciertos dientes por falta de espacio. La domesticación también habría alterado la anatomía de los músculos faciales para permitir la elevación de las cejas. Más adelante, en el Neolítico, en el oeste de Eurasia, los humanos optaron gradualmente por un estilo de vida sedentario y agrícola. Estos cambios en nuestro modo de vida probablemente afectaron a nuestros compañeros caninos, haciéndolos todavía más diferentes de su ancestro salvaje. En particular, el hombre prehistórico pudo seleccionar morfologías adaptadas al desempeño de determinadas tareas, como la caza mayor o la defensa de campamentos y aldeas. Sin embargo, solo unos pocos estudios han intentado describir la morfología de los perros a partir de restos óseos. Por ejemplo, un estudio intentó una reconstrucción facial a partir del cráneo de un perro fechado en unos 4.500 años y encontrado en una necrópolis en las Islas Orcadas de Escocia. En los huesos reconstruidos, cuyo tamaño es similar al del Border Collie moderno, se usó silicona y arcilla para formar el volumen de los músculos. A continuación se añadió una piel, cuyo pelaje se eligió para que se pareciera al lobo gris europeo. Y posteriormente se ha realizado una reconstrucción similar para un perro todavía más antiguo, fechado en unos 7.600 años. Las investigaciones se ven obstaculizadas por el problema de la conservación de los restos óseos, ya que los restos craneales son muy escasos y a menudo fragmentarios. Se emplean muestras pequeñas y se limitan al estudio de determinadas regiones o periodos, sin buscar un enfoque más global de la variabilidad. Sin embargo, en este estudio se analizó una muestra de más de 500 mandíbulas de perros europeos de entre 11.100 a 5.000 años, es decir, del Mesolítico hasta la primera edad de bronce, cuando los perros ya estaban bien diferenciados de los lobos. La mandíbula es el hueso más frecuente y mejor conservado en el contexto arqueológico. Además, la mandíbula es un buen indicador de la forma general de la cabeza y se puede utilizar para dar un significado funcional a las variaciones de forma observadas. Por lo tanto, se puede estimar si los músculos masticatorios estaban más o menos desarrollados y cuáles actuaban más durante la mordida. Usaron métodos 3D para describir con precisión la forma de estas mandíbulas, es decir, el tamaño y las proporciones.
Y para cuantificar esta variabilidad y compararla con nuestros perros actuales, se usó un marco de referencia formado por un centenar de perros modernos de distintas razas, o de perros devueltos a la naturaleza, como los dingos australianos, y también de algunos lobos, modernos y antiguos. El resultado mostró que en esta época tan temprana, los perros ya tenían una gran variedad de tamaños y formas en la cabeza. Los perros europeos prehistóricos tenían mandíbulas de un tamaño equivalente a la de algunos perros medianos actuales, como el husky o el golden retriever, o un tamaño equivalente al de nuestros actuales beagles, incluso de perros pequeños, como el pomerania. En cualquier caso, todos ellos tenían mandíbulas significativamente más pequeñas que el lobo moderno o arqueológico más pequeño de la muestra. No encontraron ninguno extremadamente grande como un rottweiler, ni extremadamente pequeño como un chihuahua. En cuanto a la forma, tampoco identificaron ninguna forma muy extrema, no había ningún equivalente a razas muy modificadas como el rottweiler, el galgo borzoi o el chihuahua. La mayoría de los perros tenían una conformación media, similar a los beagles actuales u otras razas como el husky, pero había cierta variabilidad con cabezas más alargadas y mandíbulas parecidas a las de los lebreles. Sin embargo, parte de la variabilidad de los perros prehistóricos no se correspondía con nuestros perros o lobos actuales. Esto es sorprendente, dado que se aseguraron de incluir todos los tipos posibles de morfología, integrando los extremos: perros pequeños o grandes, con hocicos cortos o largos, perros con una morfología craneal poco modificada, como los beagles o los dingos. Por lo tanto, cabía esperar que los perros prehistóricos estuvieran dentro de esta variabilidad. Esto plantea la cuestión de si algunas formas pueden haber desaparecido. Los perros prehistóricos europeos tenían mandíbulas fuertes y arqueadas, lo que sugiere que hacían un mayor uso del músculo temporal. Una posible explicación es que comían alimentos más duros y difíciles de masticar que nuestros perros alimentados con croquetas. Otra hipótesis es que habría sido útil para defender a los campamentos y las aldeas o para ayudar a capturar piezas de caza mayor. Además, había una mayor flexibilidad de la mandíbula de los perros arqueológicos que podría haber permitido a los perros adaptarse más fácilmente a los cambios bruscos de dieta. Pero ahora quería contarles sobre uno de los experimentos más largos sobre cánidos. Hace 65 años que en Rusia se estudia al zorro plateado. Dmitry Belyayev, en 1959, inició un experimento para estudiar el proceso de domesticación en tiempo real. Estaba especialmente interesado en comprender la domesticación de los lobos hasta los perros, pero en lugar de utilizar lobos, utilizó zorros plateados como sujetos. Hoy en día, los zorros domesticados en una granja experimental en Siberia son inherentemente tan tranquilos como cualquier perro faldero. Es más, se parecen mucho a perros. Todo esto es resultado del estudio de domesticación del conocido como zorro plateado o zorro de granja. Belyayev sabía que muchas especies domesticadas comparten un conjunto de características que incluyen orejas caídas, colas cortas y rizadas, rasgos faciales y corporales juveniles, niveles reducidos de hormonas del estrés, pelaje moteado y temporadas reproductivas relativamente largas. Hoy en día este conjunto de rasgos se conoce como el síndrome de la domesticación. Belyayev encontró esto desconcertante, ya que nuestros antepasados habían domesticado especies por una gran cantidad de razones, incluido el transporte, por ejemplo los caballos, la alimentación, por ejemplo el ganado, y la protección, como en el caso de los perros. Pero independientemente de para qué fueron seleccionadas, las especies domesticadas con el tiempo comienzan a mostrar rasgos en el síndrome de domesticación. Belyayev planteó la hipótesis de que lo único que nuestros antepasados siempre necesitaron en una especie que estaban domesticando era un animal que interactuara prosocialmente con los humanos. No podemos permitir que nuestros futuros domesticados intenten arrancarnos la cabeza de un mordisco. Y esto planteó la hipótesis de que las primeras etapas de todos los eventos de domesticación animal implican elegir los animales más tranquilos y más prosociales a los humanos. Belyayev planteó además la hipótesis de que todos los rasgos del síndrome de domesticación estaban genéticamente vinculados a genes asociados con la mansedumbre. Él se propuso probar estas hipótesis
usando el zorro plateado, una variante del zorro rojo, Vulpes vulpes, y cada generación él y su equipo probarían cientos de zorros. El 10% de los más dóciles serían seleccionados para criar a la siguiente generación. Desarrollaron una escala para calificar la mansedumbre y la puntuación de un zorro en esta escala fue el único criterio para seleccionar zorros para criar a la próxima generación. Beliayev pudo entonces comprobar si a lo largo de generaciones los zorros se estaban volviendo cada vez más dóciles y si los rasgos del síndrome de domesticación aparecían si seleccionaban estrictamente basándose en la mansedumbre. Beliayev murió en 1985, pero su colaboradora, Lyudmila Trut, continúa con el experimento hoy en día. A partir de lo que equivalía a una población de zorros salvajes en 6 generaciones, 6 años en el caso de estos zorros, ya que se reproducen anualmente, la selección por mansedumbre y solamente por mansedumbre produjo un subconjunto de zorros que lamían la mano de los experimentadores y podían ser levantados, acariciados y que se quejaban cuando los humanos se marchaban y meneaban la cola cuando los humanos se acercaban. Una transformación sorprendentemente rápida. Al principio, los zorros más mansos constituían una pequeña proporción de los zorros del experimento, pero hoy constituyen la gran mayoría. En menos de una década, algunos de los zorros domesticados tenían orejas caídas y colas rizadas. Sus niveles de hormona del estrés en la generación 15 eran de la mitad de los niveles de la hormona del estrés en los zorros salvajes. Con el paso de las generaciones, su glándula suprarrenal se hizo cada vez más pequeña. Los niveles de serotonina también aumentaron, lo que produjo animales más felices. En el transcurso del experimento, los investigadores también descubrieron que los zorros domesticados mostraban patrones de pelaje moteados, parecidos a los de un perro callejero, y tenían rasgos faciales más juveniles, como hocicos más cortos, redondos y parecidos a los de los perros, y formas corporales más fornidas, en lugar de gráciles. Los zorros domesticados, como muchos animales domesticados, tienen periodos reproductivos más largos que sus progenitores salvajes. Otro cambio asociado con la selección para la mansedumbre es que los zorros domesticados, a diferencia de los zorros salvajes, son capaces de seguir la mirada humana tan bien como lo hacen los perros. En un artículo del año 2018 se localizó un punto crítico para los cambios asociados con la domesticación en el cromosoma 15 del zorro, que a su vez también está asociado con la memoria y el aprendizaje, por lo que en conjunto estos estudios nos están ayudando a comprender mejor cómo el proceso de domesticación ha llevado a cambios importantes en las capacidades cognitivas. Claro que estos zorros sean más mansos no significa que sean tan buenas mascotas como los perros. Mientras que los primeros llevan 65 años de domesticación, los perros nos acompañan hace 15.000 años o más. Pero a ustedes, amigos, ¿les gustaría tener un zorro? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si les gustó el video, los espero otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.